Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos al seminario del día de hoy. A nombre de la Casa del Viaje y de nuestra directora, la señora Berenice Lozano, les damos la más cordial bienvenida. Señor Raúl, muy buenas tardes. Adelante. Muchas gracias. Hoy vamos a hacer un recorrido em, por la Francia, por la vieja Francia, que casi nunca se visita y que es quizá la zona de este país que contenga más raíces históricas y más profundamente guardada la esencia de la raza o las razas que han enriquecido este país tan fascinante. Le llamaremos la Francia profunda. Y bueno, voy a empezar este recorrido haciendo un recuerdo de, de un viaje. eh, Perdón un segundito, de un viaje que yo realicé cuando era muy joven, tenía yo 21 años. Entonces yo pasaba la mayor parte de mi tiempo acompañando grupos de turistas mexicanos a diferentes lugares. En este caso, y por favor no me lo vayan a tomar como una ostentación, así fue, así me pasó, hijo de agente de viajes y agente de viajes yo, pues viajamos como otros respiran, vamos. Entonces, yo regresaba de una vuelta al mundo y el viaje de aquella vuelta al mundo terminaba en España. Ahí tomé un tren para ir a Burdeos, para visitar las regiones del vino, y ahí tomé otro tren después de 2 o 3 días, ya con destino a París, que iba a ser la penúltima escala de aquella enorme vuelta al mundo que yo había terminado después de 120 días. En el tren, yo tomé el tren en la ciudad de Burdeos. En la ciudad de Poitiers, en la estación, se subió una chica eh, muy atractiva y se sentó a mi lado. Yo recuerdo, tenía el cabello muy corto, el cabello, la piel apiñonada, ojos verdes. Era una muchacha muy bonita, pero más que bonita, era muy atractiva. Y era una bailarina. Eso me enteré después. Se sentó, me saludó, la saludé en francés e iniciamos el trayecto de Poitiers hacia París. En el trayecto empezamos a hablar y ella me platicó. Debo confesarles esto, el diálogo fue un poco complicado, pero muy divertido. Ninguno de los dos dominaba el idioma del otro. Ella no hablaba ni español ni inglés, o muy poco inglés, y yo hablaba muy poco francés. Entonces nos fuimos dando a entender, ayudados con dibujos que hacía yo en mi cuaderno de notas,
y fue muy divertido. Ella me contó entonces que venía de un pueblo cercano a Poitiers, que fue donde el tren hizo escala, que se llamaba Saint-Savant. Aquí tenemos la foto de Saint-Savant. Y me decía que era un pueblo pequeño, muy pintoresco, pero que tenía una abadía románica, es decir, allá como del 1100, cerca del 1200, que era impresionante y que era una de las grandes reliquias arquitectónicas de Francia. Y bueno, pues seguimos platicando. Les termino de contar la historia para que no quede este cuento en suspenso. Nos caímos muy bien. Hubo química. De hecho, a mí me encantó la chica. Creo que yo le gusté a ella. Y recuerdo todavía su olor, que un día, contándoles a mis hijos de este olor totalmente natural, nada de perfume comprado, era un olor como a limón, como a perejil, albahaca, a tierra. Era como muy rupestre, pero muy atractivo, muy fresco, ¿no? Y bueno, el caso es que nos gustamos y bueno, les termino de contar la historia, que es la parte menos agradable de todo este cuento. Creo que ya algunos se las he contado. Cuando llegamos a París, nos despedimos, ya con un beso muy bonito, y quedamos vernos al día siguiente en X sitio a las 12 de mediodía. Yo estaba encantado. Iba a ser como mi primera novia francesa. Además, estaba encantadora la muchacha, ¿no? Y con todo el alboroto y todo, yo no podía dormir. Total, me dediqué a caminar buscando hotel, pero cuando logré finalmente conseguir un hotel, pues no tenía nada de sueño. Me fui a cenar ya a la madrugada. eh, eh, Comí unas manitas de cerdo en un restaurante muy típico de París, no de los grandes restaurantes, pero sí de los más típicos, que es el pied cochon, la manita de cerdo o las patitas de cerdo. Total, cuando finalmente, cerca de las 3 de la mañana, logré conciliar el sueño, me quedé dormido y cuando desperté, ya era una hora más tarde de la hora en que habíamos quedado vernos. Y yo no tenía ni la dirección ni los datos de esta chica, únicamente recordaba su nombre, Marie-Françoise, pero ni su apellido, ni su... Sí tenía su dirección y todo, que lo había anotado en mi cuaderno, pero al final ella me pidió prestado el cuaderno para enseñárselo a su hermana por los dibujos que habíamos hecho. Total, mi cita se frustró y ahí quedó. Lo único que recordé es que ella era de un pueblo que se llamaba Saint-Savant. Años después fui al pueblo para conocer esa abadía
románica que ella me platicaba, y también confieso con una ligera esperanza de que a lo mejor me topaba con ella en la calle. Conocí la abadía, no me topé con ella en la calle, pero me impresionó este monumento en el corazón de Francia, de la Francia románica, de esa Francia eh, profunda, con esas bóvedas de cañón que les llaman, llenas de muros de frescos realizados en la Edad Media, 400 metros cuadrados de frescos, entre ellos, por ejemplo, esta imagen, todo con temas de bíblicos, como esta que estoy marcando aquí, que es el arca de Noé. Vean nada más qué belleza de arca de Noé. Aquí en las ventanitas los diferentes animales. Allá en la bóveda de esta basílica. Y yo siento que es muy importante conocer cuando se va a esta parte del corazón de Francia, esta abadía, la abadía de Saint-Savant, una de las más importantes reliquias románicas de Francia. Aquí la tienen. Esta torre ya es gótica, tiene todos los elementos de una torre gótica. Este es el puente gótico que cruza el río. Y bueno, continuamos nuestro viaje. Ahora sí, el viaje que estamos haciendo ahora. Si quieren ustedes visiten San Sabán, sí se los recomiendo. El pueblo es muy pintoresco y la abadía es colosal. De ahí, la ciudad importante es Poitiers. En Poitiers se liberó una batalla, una de las batallas más importantes de la Edad Media, que fue precisamente la batalla de Poitiers, en la que los árabes enfrentaron a los cristianos, a los ejércitos de los francos, cuyo comandante era Carlos Martel, el abuelo de Carlomagno. Ahí el líder de los musulmanes era el Vali de Al-Andalus, Abu Said Abderrahman al-Ghafiqi. Él había invadido las tierras de los francos, pues con este fin natural en la Edad Media y que todavía sigue presente en nuestra época, de añadir más territorio al que ya habían conquistado en España, y se lanzaron a través de los Pirineos a conquistar Francia, pero fueron detenidos en esa batalla en el año de 732 por Carlos Martel. A él se le llama el gran protector del cristianismo. Y bueno, él, la realidad, eh, fue como general nombrado por el rey Odón el Grande, en el año de 732
para que él detuviera a esta oleada musulmana que era mucho mayor que el ejército de Carlos Martel. Pero él, a través de eh, habilidad guerrera, pues muy, muy avanzada, logró detener a los musulmanes y muchos libros de historia dicen que gracias a esa batalla, ahora somos cristianos. Así que los occidentales, gracias a esa defensa que hizo Carlos Martel, no somos musulmanes. Vamos, son estas tesis que se plantean siempre cuando se quiere adornar la historia. Y aquí tenemos una escena de esta batalla, la batalla de Poitiers. Esta es otra pintura que se encuentra en Versalles, de un pintor, desconozco el nombre, no es un pintor famoso, pero es otra versión de esta batalla. Y bueno, llegamos a Poitiers. Es una ciudad muy antigua en Francia. Uno de los monumentos más antiguos de esta ciudad de Poitiers es este dolmen, que es un megalito que data de los tiempos pues, célticos. Y este está en la ciudad de Poitiers, en uno de los parques públicos, y es casi considerado como el monumento más antiguo de Poitiers. Y allí tienen la catedral de Santa María la Grande, que es la catedral románica de Poitiers. Es una muy importante catedral románica. Y este es en la plaza del ayuntamiento, una vista de las calles típicas y de lo que es el centro histórico de Poitiers, con esta típica arquitectura, bueno, reminiscencias de esta arquitectura que utilizaba entramados de madera para reforzar las paredes. Y tienen esta plaza en otra vista, que es la plaza del ayuntamiento. Poitiers es sumamente interesante. Es una ciudad, el casco viejo, como muchas de las ciudades que ahora vamos a ver, son para caminarse. De hecho, ¿qué les puedo decir? Algo que siempre he repetido, muchas de estas ciudades de Francia y de Europa están diseñadas para caminarse. Ir en coche es perder la esencia. Nos vamos como enlatados en una cápsula que nos aísla tanto de los ruidos como de la palpitación viva de la ciudad. En cambio, a pie somos partícipes de esa vida natural. Casi podemos oír el crecimiento, los murmullos, los anhelos de todos los habitantes con que nos vamos cruzando en la calle. Este es en la ciudad de Poitiers
una estatua de Carlos Martel, el gran paladín que en el siglo VIII detuvo a los musulmanes y conservó íntegra la cristiandad en Francia y en el resto de Europa. Carlos Martel, repito, es el abuelo de Carlomagno, el gran emperador que unificó la mayor parte de la Europa occidental en el siglo IX, a principios del siglo IX. Esta es una fachada de la iglesia de la Catedral Románica de Santa María la Grande, la Catedral de Poitiers. Aquí tienen los arcos en la entrada. Y esta es la entrada, el pórtico, con el tímpano tallado, perdón, de la iglesia de San Pedro, que esa ya es gótica, como lo podemos ver en este arco. Y estas son las esculturas realizadas en estas arquivoltas y en el tímpano de la catedral. Este es el ayuntamiento de Poitiers. Y salimos de Poitiers, perdón, hacia el sur, hacia la ciudad de Limoges. La famosísima Limoges, sobre todo por su porcelana. Allá hay un museo de porcelana que es fascinante para quien le gusta este trabajo. Y esto comenzó cuando muy cerca de la ciudad de Limoges, en un pueblo que se llamaba Saint-Yrieix de la Perche, se encontraron yacimientos muy grandes de caolín. Es este barro muy blanco, muy fino, que es la base para la porcelana. Y a raíz del descubrimiento se proliferaron casas, empresas que trabajaban este barro con todo el refinamiento que exigía, hasta que fue exigido por el gobierno de Francia que tenía que ser un sello de la calidad artesanal de Francia, y exigió también calidad a los ceramistas que trabajaban esta porcelana. Hasta el momento sigue siendo la porcelana de Limoges una de las más cotizadas, de las más valoradas en todo el mundo, junto a otras como de Sèvres,
En Alemania hay algunas, en Inglaterra, en Japón, en China, pero Limoges ha siempre aspirado a ser como el sello de la máxima calidad de la porcelana en el mundo. Este es el centro de la ciudad de Limoges. No sé si les comenté, hay un museo de porcelana que a quien le interesa el tema es fascinante visitarlo. Esta se llama la Plaza de la Motte y la torre es la Torre de San Michel. Aquí tenemos más cerca la placita de la Motte y la torre de San Michel. Y este es en Limoges, la calle de la Boucherie, es decir, la calle de los carniceros. Con esta arquitectura típicamente renacentista, rural, de muchas ciudades de Francia. Todo esto es escenas de la calle de los carniceros. Y llegamos al final de la calle, que es la Plaza de San Michel. Y este es el ayuntamiento de Limoges. Seguimos hacia el sur y llegamos a un parque, que es el Parque de Les Cedriers, donde hay muchas cuevas en las que se han encontrado pinturas rupestres. Quizá la mayor concentración de pinturas rupestres del mundo esté en esta región. Se considera, o algunas personas consideran, que es aquí donde nació la historia del arte. La historia del arte occidental se inicia en estas cuevas cuando nuestros antepasados cromañones, 10.000 años o más antes de Cristo, comenzaron a pintar en las cuevas animales, escenas de la caza, es decir, de la cacería, pero sobre todo sus bisontes y sus venados son extraordinarios. Este es un megaloceros, así se llaman, es una variedad de cérvido que ya no existe. Aquí tenemos escenas de caballos, borregos, un toro. En algunas de estas cuevas, la más famosa es la de Lascaux. Ahora, estas cuevas ya no se permite entrar porque el dióxido de carbono que produce la respiración de los más de
1000 visitantes diarios que llegaban hasta esas cuevas, empezó a afectar a las pinturas. Entonces decidieron limitar enormemente el número de visitantes y para no frustrar a todos los viajeros que llegan a esta región, que ya son, pues, en un año casi cerca de 1 millón, se hicieron réplicas, como aquella Capilla Sixtina que tuvimos en la Plaza de la Revolución. Hagan de cuenta, se hicieron réplicas de las cuevas para que la gente pueda visitarlas tal como son. Y están magníficamente realizadas. De hecho, yo no conocí las verdaderas, pero cuando entra uno a estas cuevas, eh, a estas ediciones de las cuevas auténticas, se siente uno totalmente en el ambiente real de lo que era esta zona y esta área de pinturas. Y la verdad es que es conmovedor ver estas obras con las que los hombres que vivieron hace 15.000 años, o algunos más, porque hay algunas más antiguas, que estas gentes comenzaron a experimentar el arte, los colores, la interpretación, la imaginería de los seres que los rodeaban. Es muy, muy emocionante. En mi caso particular, confieso que me resultó ah, muy, muy emotivo, ¿no? Muy, muy fuerte, una emoción muy intensa. Ver estos trabajos de nuestros más remotos antepasados, a través de los cuales el talento humano empezó a expresarse, sus inquietudes y la realidad interpretada por su sensibilidad del mundo que les rodeaba, es algo maravilloso. Aquí tenemos otra de esas imágenes. Además, lo más emocionante es que están llenas de vida. Estos animales todos están como brincando, moviéndose, corriendo. Pues esto a mí se me hizo una experiencia maravillosa y la recomiendo muchísimo a aquellos que lleguen a viajar por esta parte del centro de Francia o en España, en Altamira, donde también ya hay una réplica de las cuevas.
para que vean esto. Es lo más emocionante, lo más conmovedor, porque está uno como viendo el parto de la necesidad creativa del hombre. Esa inquietud que nos hace tan diferentes de otros animales. En fin, este es el pueblo, cerca de donde estábamos anteriormente. Este es el pueblo, o más que nada es una ciudad pequeña, que es la ciudad de Sarlat. Es una de las ciudades más encantadoras, más fascinantes del corazón de Francia. No es espectacular por sus monumentos, sino por todo el ambiente, por el embrujo de sus callecitas, de sus mercados. Sarlat es la capital. Bueno, ahí fabrican quesos muy, muy especiales, muy finos, y es la capital de los patés. Yo sé que hay mucha gente a quien horroriza esto del paté, porque es a costa del sacrificio de los gansos o los patos, pero el producto es verdaderamente sublime. Es una de las grandes obras maestras de la gastronomía francesa, los foie gras. Y Sarlat es la capital de este producto. Aquí tienen el mercado dominical, que es fascinante, ¿eh? Es decir, de las callecitas llega uno a esta plaza donde se abre todo el mercado y se encuentran productos artesanales, pero sobre todo la comida. Van a encontrar patés, quesos, mieles, aceite de oliva, dulces de diferente, trufas, patés trufados, carísimos, porque las trufas ya es un producto de millonarios, pero las calles y las viejas casonas, como esta que es el Manor Guizón, que es una especie como de casona principesca, ¿no? De los señores, es un señorío, digamos, el señorío de Grisón, que es una especie de castillito, el interior es maravilloso y el exterior es bellísimo. Aquí lo podemos ver. Bueno, hay una plaza, hay una pequeña plazuela donde los personajes principales son esos tres gansos, que es una especie de homenaje a este maravilloso animal
que proporciona uno de los manjares más exquisitos. Saliendo de Sarlat, muy cerca de Sarlat, se encuentra una de las ciudades o de los pueblos más bellos de toda Francia. Impresionante es el pueblo de Rocamadour. Está construido encima de una montaña rocosa. Hagan de cuenta que los que la construyeron decidieron encontrar el sitio más complicado para encaramar esta ciudad. En las abadías, los santuarios, está llena de escalinatas por todos lados, y en la parte más alta está el santuario. Hay un santuario para una virgen, para la Virgen, que es centro de peregrinaje, y viene gente de toda Francia para hacer el recorrido a pie por todas las escalinatas. Yo les confieso, eh, pues sí subí por curiosidad, pero se me hizo horrible. La subida pues está agotadora, aunque cuando está uno allá arriba, la vista es maravillosa de todos los bosques que rodean esta ciudad de Rocamadour, del pueblo mismo, que es hechizante bajar, irse perdiendo por las escaleras que se van retorciendo conforme la forma de la montaña. Es verdaderamente una aventura visual. Es como ir descubriendo un nuevo mundo, la ciudad de Rocamadour. Y podemos ver algunas de las escalinatas. Ese es el pequeño santuario de la Virgen al que llega mucha gente a hacer ofrendas y a hacer oración. Ven esta plazuela, es con este pozo, el brocal octagonal del pozo, es una belleza. Y tienen un atardecer en Rocamadour. Y aquí llegamos a la ciudad de Angoulême o Angulema. Aquí está una de sus iglesias de Nuestra Señora. Angoulême es una ciudad, eh, es una ciudad importante. Fue un centro importantísimo para la producción de papel, cobre. De hecho, hay un museo de papel aquí en Angulema. Balzac la menciona en algunas de sus novelas, concretamente en una novela que se llama El
Las ilusiones perdidas, que es una de sus novelas más desgarradoras y más bellas, parte de la ciudad, el protagonista, parte de la historia, su protagonista es la ciudad y partes en París. Este es uno de los sitios que se ha convertido en un monumento, que es los chocolates de Jean-Christophe Cosnier. Y este chocolate concretamente le llaman la margarita. Y la verdad es que es una delicia el chocolate. Este es el ayuntamiento de la ciudad de Angoulême. Y ese es el río Sarent, donde se pueden hacer paseos como cruceros y tienen la vista de Angoulême de noche. Más que sus monumentos, es todo el conjunto urbano, toda la atmósfera de la ciudad, la que hace la belleza de esta ciudad. Y bueno, aquí estamos en los campos, en los viñedos. Estos son los viñedos, algunos de los viñedos donde se produce la uva de la que se va a destilar el emperador de los aguardientes, el coñac. Todo esto ya es alrededor de la ciudad de Coñac. Todos estos viñedos es parte del paisaje de Francia. Hay que viajar por Francia y, por supuesto, ver las ciudades, ver sus catedrales. A veces dice uno, pues que son muchas catedrales. No importa. Es como cuando uno va a un museo. Todas son obras de arte que tienen diferentes mensajes. Perdón. Decíamos de las ciudades de Francia y de las catedrales. Francia es parte, sus campiñas, sus castillos, sus catedrales. Todo esto es el armazón de una de las civilizaciones más maravillosas que ha producido Occidente. Pero los viñedos es partes
parte de la esencia, no nada más de Francia, de España también, de Italia, pero de Francia es como su esencia más profunda. Y este el portón del de la vieja muralla que rodeaba la ciudad de Cognac. Aquí estamos en los sótanos del viejo castillo de Cognac. Y aquí tenemos algo que vamos a encontrar. Y bueno, pues que es parte de la visita de Cognac. Ver estos laboratorios como laboratorios que son las cosechas de los coñacs más finos que se han destilado. Hay que tener un paladar sumamente eh, educado y sumamente desarrollado también para poder notar las diferencias. Yo les confieso, nunca lo tuve. Sí probé algunos de estas bebidas, pero nunca me, vamos, siempre he preferido el vino. Reconozco y admiro y respeto el coñac, que era una de las bebidas favoritas de mi padre. Este es algunas de las bodegas de la casa Génesis, y todas las grandes casas tienen sus bodegas, y se sorprenderían ustedes de ver la cantidad de coñac que se produce, barricas enteras. Este es un hotel boutique en la ciudad de Coñac, y tiene aquí un bar y una colección con botellas escogidas de Coñac. Este es parte del castillo, el viejo castillo de Coñac. Algunas de las callecitas. Y bueno, nos vamos de esta región que yo le he llamado eh, la Francia profunda, en la isla de Olerón, cerca de Coñac, a una media hora más o menos. Se puede llegar a la isla de Olerón, donde van a probar algunas de las más deliciosas ostras de su vida. No sé cuáles son mejores, si las de Cancale en la Bretaña francesa o las de Olerón. Hay dos tipos, bueno, varios tipos, ¿no? Estas y estas otras, que son los marraines, que son como verdes. No saben qué delicia de platillo. Y después de un viaje de esta naturaleza, donde siempre va uno a ir comiendo y se va uno nutriendo el espíritu con trozos de la historia, trozos fascinantes de la historia, que por cierto, debo recomendar a quien decida hacer un viaje por estas regiones para verdaderamente sacarle el jugo
y que tenga un significado trascendental en su vida, hay que leer historia, leer la historia de estas regiones. Es fascinante. Es una secuencia de aventuras, de hechos heroicos, de traiciones, adulterios. Es algo fascinante. Es este tejido cruel y maravilloso, lleno de sensualidad, de furia, de amor, que es la historia de la naturaleza humana. Nútranse de esto y al final lleguen a la isla de Olerón para nutrir el paladar con este inverosímil y sublime platillo que son las ostras marrén. Muchas gracias.